Neosci Linux Podcast, el podcast de neoscilinux.com. Conducido por Natanael Garrido. Twitter, @neoscilinux. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neosci Linux Podcast, primer episodio del 2019, y hoy les voy a contar mi experiencia después de 10 años de uso con GNU Linux. Todo comenzó en 2009, obviamente, cuando empecé a interesarme un poco más por Linux o GNU Linux, gracias a un amigo que tenía que nos charlábamos mucho por Twitter, y él me comentaba lo que hacía. Él tenía Ubuntu 9.04, pero ya venía usando Ubuntu desde la versión 6, más o menos, 6.7. Y siempre me tiraba la cuerda, digamos, como para hacerme usar Linux. Yo venía recién de empezar, digamos, a emanciparme en cuanto a trabajo y a vivir solo. Estaba a punto de casarme y ya manejaba mi propio dinero. Así que, bueno, decidí a comprarme una netbook en ese momento, una Acer Aspire, muy linda, una chiquita azul muy, muy linda que me duró varios tiempo. La verdad me encantó esa máquina. Venía obviamente con Windows XP y en ese momento la estaba usando con Windows XP porque la estaba usando para la universidad. Entonces, bueno, me picó el bichito de la curiosidad. Yo ya había conocido Linux en el 2006, incluso antes. Habíamos visto con mi hermano unas revistas de estas que venían con los CDs de las distribuciones. Y bueno, habíamos visto un Mandrake, pero como no teníamos ni idea cómo usarlo, o sea, lo llegamos a instalar, pero como no sabíamos qué hacer con ese Mandrake, bueno, obviamente seguimos usando Windows hasta ese momento en que mi hermano, en el 2006, se pasa a Ubuntu 06.04, creo que fue, en donde me mostraba, mira qué bueno, Ubuntu, qué sé yo. Bueno, yo no le di bolilla porque en ese momento era más chico y no sabía, no quería hacer nada. Me interesó, sí, me interesó, estuvo bueno porque era todo totalmente diferente, la barra arriba, el Genome 2 ese tan glorioso arriba con los paneles, qué sé yo. Bueno, y como mi hermano ya no vivía en mi casa, vino una vez de visita y bueno, no vi más ese Ubuntu, digamos. Hasta el 2009, en que este amigo me empezó a mostrar, me empezó a tirar, digamos, un poco más me empezó a picar un poquito más. Y bueno, decidí bajarme la ISO. En ese momento usaba miren lo que es una locura. En ese momento usaba un modem 3G de estos que venían en USB, que te daban unas compañías como Movistar, Claro, Personal, las que están acá en Argentina. Y usé ese método por 3G para descargar la ISO de Ubuntu 9.04. Sí, señores, por 3G me bajé casi 1 GB en una ISO. En ese momento era menos, eran 700 megas, 800 megas, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero me lo bajé por 3G en ese modem. Y la verdad tardó, creo que, no sé, unas 4 horas, me parece, no sé cuánto. Yo en ese momento justo estaba trabajando en un kiosco, teníamos un kiosco con mi esposa en una escuela. Entonces, bueno, tenía la máquina ahí, lo dejé bajando y yo seguía trabajando, obviamente. Hasta que lo bajé, grabé la ISO. No tenía ni idea cómo se grababa una ISO en un pendrive. La verdad no sabía, porque tenía que hacerlo por un pendrive sí o sí, porque esas netbooks no tienen
no tienen reproductora de DVD, ni de CD, ni nada de eso. Así que tuve que hacerlo sí o sí con un pendrive. Y bueno, y aprendí también a hacerlo, porque la verdad no lo sabía hacer, nunca lo había hecho. Lo hice y quemé, digamos, la ISO en el pendrive, como se dice. Menos mal que tengo un pendrive. Y bueno, y me lancé a instalar Ubuntu. Lo bueno es que me tiró este amigo, un abrazo a Emanuel, es que me dio la posibilidad, me dicen, podés, no, si querés no lo instalás, si querés lo probás y después te fijas si te gusta o no. Y eso me interesó bastante, sabiendo que viniendo de Windows, que sí o sí tenés que, para probarlo, tenés que instalarlo sí o sí, tenés que pisar lo que tenés o tenés que generar otra partición, incluso te rompe el otro Windows que tenés, no puedes tener dos Windows juntos, bueno, tenés que hacer una serie de cosas. Bueno, en ese momento yo no tenía tanta experiencia en todo eso, así que lo que hice fue, bueno, como me dijo, podés probarlo sin tocar nada, le dije, listo, vamos a probarlo y ya está. Busqué algunas imágenes, algunos videos, qué sé yo, o más o menos algún blog en ese momento para explicarme a ver cómo se hacía, a ver si esto era cierto, si se podía hacer sin romper nada, y sí, como era cierto, bueno, decidí hacerlo, y booté entonces Ubuntu 9.04 en la netbook y andaba perfecto, andaba genial, me encantó, no podía creer que lo estaba usando, pero claro, estaba recién solamente en el pendrive. Entonces, bueno, me decido a instalarlo. Genial, lo instalo, lo pongo en Dual Boot con Windows XP. No era difícil en ese momento, la verdad, no había UEFI, no había nada de eso, así que la verdad era súper sencillo, era muy fácil. Entonces lo puse en Dual Boot y cuando voy a bootear el sistema ya instalado, Ubuntu ya instalado, 9.04, me doy cuenta de que, bueno, quiero navegar, quiero actualizar el sistema, tirar un par de comandos y qué sé yo, empezar a aprender esos comandos que hay que utilizar. Y bueno, enchufo el modem 3G, este modem que usé para bajar la ISO, y no me andaba. No me lo reconocía, no sé qué pasaba, que no andaba. Bueno, y no andaba, y no quería andar. Y la verdad una lástima, me puso muy mal porque la verdad yo quería usarlo, de verdad. Quería empezar a usarlo y no podía. Bueno, aguanté, esperé. Traté de buscar algún lugar con wifi como para buscar alguna actualización y demás, o bajarme algo de eso, buscar algún paquete. Entonces lo que empecé a hacer fue, bueno, me paso a Windows obviamente ahí en la máquina, porque tenía que usarlo porque en ese momento lo usaba en la universidad. Y bueno, empecé a buscar, a ver qué podía hacer que no andaba ese modo en 3G. Bueno, entonces empecé a buscar, tenía que estar este paquete con estas dependencias. Ahí empecé a aprender lo que era el repositorio, o algunas, o que las aplicaciones no vienen solas, vienen con dependencias, algunas sí, otras no. Otras hay que instalar antes las dependencias para que no se rompan y demás. Bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo a medida que fui, obviamente, investigando. Gracias a blogs, obviamente, fue la fuente más importante que tuve de información en ese momento. Todos los blogs que haya habido, si pudiera haber, en inglés, en español, lo que sea, me fui metiendo en páginas como Stack Overflow también, que había gente que preguntaba. Bueno, un montón de páginas así me fui metiendo, hasta que en un momento ya directamente pude hacerlo andar al modem 3G. Así que me hizo mucha ilusión, me quedé muy contento, empecé a usar Ubuntu. Entonces empecé a buscar algunas alternativas o algunas cosas que a ver si podía trasladar de Windows a Ubuntu, a ver si lo podía hacer igual. Y entonces ahí descubro LibreOffice, o en ese momento OpenOffice, que estaba ahí. Entonces tenía un paquete de ofimática sin tener que pagar nada, totalmente libre, totalmente abierto, no hacía falta craquear nada. Entonces eso es lo que me empezó más que nada a volar la cabeza, en un momento en donde justamente esos años era el boom de los cracks de juegos, los cracks de no sé, de aplicaciones. Todo venía con crack, porque si no lo querías pagar te bajabas el crack de este tipo que lo hizo, que no sé qué sé yo. Bueno, un desastre, la verdad era un desastre en ese momento, porque abundaba un montón de cosas y eran basuras que instalaba cada uno en la PC y destruía la PC. Entonces yo
viendo esto, que en Ubuntu podía hacerlo sin directamente utilizar nada de estos cracks, nada, o sea, era totalmente legal, totalmente abierto, me voló la cabeza. No podía creer, no podía ser que yo tuviera que un paquete, un OpenOffice, un paquete de ofimática completo sin tener que pagar o sin tener que craquear nada, ni bajar, ni buscar de por acá, por allá y instalar. No, ya está. Era sudo apt-get install OpenOffice, pum, y listo. Ya lo tenía. Es más, ya venía instalado incluso. Entonces, eso fue la verdad una locura, la verdad que me encantó. Bueno, eso no solamente con OpenOffice, con un montón más de obviamente de otras aplicaciones, de otras cosas, que fui trasladando, digamos, de Windows a Linux, buscando algunas aplicaciones similares, otras alternativas, otras que estaban ya directamente en Windows, ya siendo software libre, la podía utilizar en Ubuntu, obviamente, con el tema de Audacity. En ese momento también empezó a usar mucho OpenShot porque tenía que editar muchos videos por un tema de trabajo y demás. También descubrí después Kdenlive. Bueno, un montón de cosas que podía hacer que no tenía o no tenía acceso en Windows porque la mayoría eran programas pagos que había que craquear o que había que meterse en lo más recóndito de internet para encontrarlo. Y la verdad que eso fue lo que más me voló la cabeza. Después empecé a entender el tema de la filosofía, conocí a Stallman, conocí a Linus Torvalds, cada uno con sus mambos, cada uno con sus verdades, con sus diferencias, con cada esas cosas. Me empecé a meter en comunidades, empecé a hablar ya con blogs en Linux, y ya en el año siguiente, bueno, empecé a crear lo que fue Neosite Linux, el blog, ¿no? Lo que fue ya el blog. En abril del 2010, si no me equivoco. Que al final empezamos por otra cosa, empezamos siendo cualquier otra cosa, pero después ya nos tiramos para el ámbito del blog Linuxero, más que nada para mostrar lo que yo mismo iba aprendiendo a medida que iba creciendo en el conocimiento de las cosas del universo Linuxero, digamos. Así que más que nada me gustó hacerlo por eso, para ir mostrando, para que me quede para mí las cosas que iba aprendiendo. Y de paso, no sé, metí algunas noticias, qué sé yo, bueno, todas cosas en ese momento que la verdad eran más relevantes que lo que son ahora. Y bueno, y aquí estamos, 10 años después, habiendo pasado por muchas distros, habiendo pasado por muchos sistemas de paquetes, habiendo pasado por muchos entornos de escritorio, habiendo pasado por peleas, por amistades, por diferentes plataformas de blog. Empezamos por el blog en Blogspot, después nos fuimos a WordPress, después volvimos, después, bueno, y ahora estamos con Jekyll, teníamos un dominio propio. Así que, bueno, la verdad, muy contento por estos 10 años que estoy usando Linux, la verdad. Si bien no lo uso 24 horas porque en el trabajo uso Windows, pero desde el trabajo me conecto tanto a casa, a mis máquinas de Linux en casa, como también en el trabajo usamos servidores Linux por un tema de ¿cómo se dice? De ejecutar procesos, se hacen procesos en servidores Linux, así que estoy en contacto en el trabajo con Linux, así que eso me pone muy contento. Incluso tengo que hacer scripts en Bash y modificar o crear nuevos o agregar algún que otro paso de algún script, así que eso me pone mucho más contento porque estoy mucho más conectado a Linux también en el trabajo, cosa que quería mucho de hace rato, y en este último trabajo que tengo lo puedo hacer, así que estoy muy contento por eso. Así que bueno, la verdad estoy muy contento por estos 10 años con Linux. Hemos tenido muchas peleas con el sistema, hemos vuelto a enamoramientos, a peleas, hemos ido y venido, pero seguimos y estamos. Y no sé si va a ser el año de Linux en el escritorio o el año siguiente, o ya lo fue o no lo va a ser nunca, no sé. Pero como dijo el otro día yo en un episodio de su podcast, va a ser el año de Linux en mi escritorio, como lo fue desde hace 10 años y más. Les agradezco a todos por haber estado ahí. Estoy medio trabado. Muchas gracias por haber estado desde que empezamos con el blog y hace un montón de años, y ahora que estamos con el podcast oficialmente desde 2017, así que esta es nuestra tercera temporada
que tenemos del blog, del podcast, mejor dicho. Porque habíamos empezado en el 2015, pero fue medio cortante, en el 2016 también, pero en 2017 ya empezamos de forma definitiva y oficial, digamos, el podcast. Así que le damos muchas gracias a ustedes que están ahí de ese otro lado. Gracias por estar ahí, por escuchar, por estar siempre, por responder, por mandar mensajes, por mandar, no sé, mails o sugerencias a través de los diferentes medios. Así que bueno, así empezamos esta nueva temporada, este nuevo año, dándole muchas gracias a GNU Linux por estar siempre con nosotros y por estos 10 años. Y bueno, vamos por más y vamos por más podcast, vamos por más blog y vamos por más Linux en nuestras vidas. Adiós.